buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en las transmisiones tanto de nuestra página de Facebook como de nuestro canal de YouTube. Pues vamos a dar hoy a concluir nuestro ciclo Morir en el Mundo Maya, coordinado por el doctor Mario Humberto Ruzosa, y como ustedes vieron, pues la conferencia de hoy que corresponde al mismo. Yo voy a leerles una semblanza del doctor Ruz para posteriormente dejarle los micrófonos. Doctor en etnología, investigador del Centro de Estudios Mayas, la UNAM, se especializa en historia y lingüística histórica de la época colonial y etnología de los mayas actuales, temas acerca de los cuales ha publicado diversos textos, a más de 13 volúmenes de edición crítica de fuentes coloniales, lingüísticas e historiográficas, y de simonónicas y más de un centenar de artículos y otros tantos capítulos de libros en español, francés, tojolabal, italiano, ruso e inglés. Profesor en la Universidad Estatal de Nueva York, en París décima, en París octava, Nacional de San Carlos de Guatemala, Complutense de Madrid, Autónoma de Yucatán, Autónoma de Baja California, INALCOT en París, Autónoma de Zacatecas, Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras instituciones. Ha impartido conferencias en foros nacionales y extranjeros: Francia, Rusia, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Estados Unidos, Italia, Argentina, España, Chile, Ecuador y pues muchos otros países. Y ha asesorado a más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Francisco Javier Clavijero por mejor investigación en historia, esto en el INA, el Premio de Investigaciones en Ciencias Sociales y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades por la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de nuestra Academia Mexicana de la Historia, e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues yo los dejo esta tarde con la conferencia del doctor Mario Humberto Ruz. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes. Cada vez que leen esa semblanza me siento más viejo. Digo, Jesús, cuánto tiempo perdido haciendo cosas. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Como les decía, Yasmín, hoy vamos a concluir este ciclo y van a ver que es un poquito extraño porque yo voy a combinar algo de la colonia con algo de lo contemporáneo. En realidad debió haber sido la anterior, pero la doctora Balzanelli, que iba a hablar de algo muy contemporáneo como los lacandones, no podía este jueves, entonces por eso invertimos el orden, ¿verdad? De paso, quiero, ahora sí que de entrada, ofrecer una disculpa porque algunos de los que veo que están en este ciclo de conferencias, me parece que estuvieron el año pasado, que también me invitaron a dar una charla para el Día de Muertos, ¿verdad? Entonces van a escuchar algunas cosas repetidas porque esos muertos se siguen muriendo de la misma manera, entonces no les puedo cambiar muchísimo. Pero además porque quiero dar unos conceptos generales para que se entiendan, sobre todo por el tipo de preguntas que hubo el jueves pasado, ¿no? Que algunos decían que si el infierno, que si el inframundo, que si a dónde van las almas, a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán, decía la canción. Pero bueno, entonces, para ilustrar mejor esto, voy a proyectarles una serie de imágenes, ¿verdad? Que espero nos sirvan para explicar los cambios y las continuas modificaciones que hay en la cultura maya, también en el aspecto relacionado con lo fúnebre, porque como cualquier otra cultura, ¿verdad? Las culturas siempre están en movimiento y en cambio. Una cultura que sea anquilosa, pues desaparece, ¿verdad? Entonces, lo interesante es cómo la tradición se va modernizando y se va poniendo al día, como dicen los italianos, ¿verdad? Hay un continuo ayornamiento de la tradición que hace que lo que para nosotros es tradicional finalmente siga siendo moderno. Entonces, voy a compartir la pantalla y empezamos ahora. Ok, entonces, vamos a iniciar.
Rapidito les recuerdo, ya lo saben prácticamente todos, pero que el mundo maya se extiende de los límites orientales de Tabasco y Chiapas hasta la frontera de Guatemala con Honduras y en algún tiempo incluyó partes de El Salvador. Y otra porción importante del mundo maya, ¿verdad?, es la que está relacionada con la Huasteca, que a menudo dejamos fuera porque no hay una continuidad geográfica, pero los huastecos que están en San Luis Potosí y Veracruz también son mayas. Esta enorme dispersión, ¿verdad?, nos va a explicar el por qué hay distintas, ¿qué está pasando aquí? Por qué hay distintas concepciones sobre la muerte, ¿no? Porque los cuerpos, tanto de vivos como de difuntos, están histórica y culturalmente construidos, y ahorita veremos qué quiero decir con eso. Rapidito les recuerdo que en las lenguas mayas a menudo tenemos lo que se llaman clasificadores lingüísticos, que uno tiene que decir el vaso, ¿verdad? Y ya estoy diciendo que el vaso está inanimado, ¿verdad? El PL entonces nos sirve para papeles, para instrumentos, para restos, para ruinas, ¿sí? Pero tenemos un segundo clasificador que es TUL, que es un clasificador para seres animados, que tienen alientos vitales, ¿verdad? Y ahorita eso es importante cuando veamos lo de los muertos, porque vamos a ver qué partes de la persona van a dónde, a distintos sitios después de la muerte. Este tool, ojo, lo comparten los hombres, los dioses y los animales, ¿verdad? Porque todos tenemos alientos vitales. Y hay un tercer clasificador que, por cierto, ya se está perdiendo, que es Kuul. Ku en maya quiere decir sentado. Y este clasificador sirve para seres en reposo, por eso es Ku, como las plantas y los árboles, que si bien están ahora sentados con los pies hundidos en la tierra, va a llegar un día en que se vuelvan a incorporar y retornen a ser humanos, ¿verdad? Recuerden ustedes lo que nos platicaba el doctor Cheseña cuando nos mostraba esta iconografía de la gente que está resucitando como plantas, ¿verdad? Entonces, hay esta relación entre las plantas, los animales, los hombres y los dioses, porque todo está interconectado. Incluso a nivel lingüístico, vemos que aparecen que les gusta. Por ejemplo, ahí les puse en el maya peninsular o yucateco, se dice cuc es tronco y cucul es cuerpo, ¿sí? Es decir, hombres y plantas comparten un mismo tipo de tronco. Mientras que en Tabasco se dice tronco de mujer, tronco de hombre, para decir algo que es grande, voluminoso. Y tiene que ver esto también, ojo, con lo mitológico, en lo que no me voy a meter, ¿verdad? Pero les recuerdo que en el Popol Vuh se nos habla de estos hombres hechos de madera y mujeres de espadaña que fueron incapaces de alabar a los dioses y por eso fueron destruidos. Bueno, para nuestra charla lo que es importante es que los muertos también participan de la categoría Tuul, es decir, los muertos siguen manteniendo, aunque suene paradójico, alientos vitales. O sea, la muerte no acaba, según la concepción maya, con toda la vitalidad de los individuos, ¿no? Y de esto ya nos platicaron tanto el doctor Cheseña como el doctor Romero, así que no me voy a entretener. Nada más lo que les quería mostrar es que incluso a nivel lingüístico está considerada esta inclusión. Bueno, cuando llega el cristianismo, porque aquí vamos a hablar de la colonia para acá, ¿verdad? Vamos a ver que trae un concepto de persona distinto al que mantenían los mayas. Ustedes recordarán, ahora decimos, es que el hombre se compone de cuerpo y alma. Bueno, eso es a partir de Santo Tomás de Aquino. Antes de Santo Tomás, según la doctrina de San Agustín o Agustín de Hipona, la persona estaba compuesta de tres partes: el corpus, el neuma y la psique, es decir, el cuerpo, el aliento y el pensamiento, ¿sí? Entonces, este concepto de persona tiene que ver a menudo con esta imagen de lo trinitario, ¿verdad? Es decir,
y Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta Trinidad de lo humano tiene que ver con el alma que insufla al universo el Padre, que es el creador, ¿sí? Entonces Dios sopla y crea todas las cosas. El cuerpo que va a tomar Jesucristo, que es el Dios redentor, y el Espíritu Santo, que recordarán ustedes, según la teología cristiana, aparece el día de Pentecostés o la parucía y otorga los dones a las personas. Es decir, entonces estamos hablando de visiones corporales, espirituales e intelectuales que incluso se reflejan iconográficamente con estas imágenes de la Santísima Trinidad con 3 rostros. ¿No? Ok, bueno, esa es la visión que nos va a llegar en el siglo XVI. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre con los mayas? Les voy a poner 2 ejemplos, uno de los grupos quicheanos y celtalanos tzotziles, y este de los mayas peninsulares. Los mayas peninsulares, ¿verdad? Hablan de un cuerpo, o Cucutil Huinic, ¿no? O el Huiniquil, ¿sí? Que es un cuerpo tangible, que tiene partes, no me voy a entretener en eso. Y tenemos también elementos o aspectos intangibles, como el Ool, que es el corazón, pero el corazón formal, que no necesariamente se corresponde con el puxical, que sería el corazón anatómico. Por eso es muy común, incluso en lugares que ya no hablan lenguas mayas, que les gusta, Comitán, por ejemplo, que era un poblado tojolabal y celtal, que la gente dice, duele mi corazón, y se está tocando hacia el abdomen. Es que es una región distinta a la que nosotros consideramos. ¿Eh? Entonces, los peninsulares hablan también del aliento vital, el ik, que es el soplo o el espíritu. El pichán, ahí pongan atención en ese término porque lo vamos a ver aparecer entre los muertos, que es un alma, que es un interior anímico. Pero curiosamente, pichán, en los diccionarios tempranos, aparece como envoltura mortaja. Es decir, es como si el cuerpo al morir, ¿sí? Se volviera lo exterior. Tenemos el Kinam, la fuerza y la energía, el Tukul, que es el pensamiento, y hay otros clasificadores como el Kushan, que es la cosa viva, el juicio, la razón, y el Wai, que ahorita vamos a platicar de eso, que es la tona entre los nahuas, es el doble animal, que los españoles, por asimilarlo con el demonio, ¿verdad? Lo calificaron como familiar. Sabemos que el demonio tenía animales familiares, en particular los gatos negros, y se transformaba en ellos. Entonces, como el tonalismo se confunde a veces con el nahualismo, por eso en los diccionarios nos va a aparecer que el guay es un familiar. Bueno, en otros grupos mayas de las tierras altas en particular, la persona se concibe como una constelación de componentes. A veces hay hasta 13 componentes. Extendíamos el cuerpo, los alientos vitales, el anma, que obviamente es un préstamo del castellano y del cristianismo, el lap, que ahorita me detendré en eso, la sombra, el propio nombre. El nombre es un componente de la persona. Por eso, los que hayan leído a Landa recordarán que Fray Diego de Landa dice que los niños utilizaban un apodo porque no querían que se conociera su nombre, ¿sí? Y como eran niños, lo podían revelar a cualquiera y estos les podían causar daño. Si recuerdan ustedes, tenemos incluso también en algunas religiones africanas y ahora del Caribe, ¿verdad? Esta concepción del nombre como un elemento sobre el cual se puede trabajar y hacer daño. Por eso escribe el nombre, se le entierran alfileres, etcétera, etcétera. Bueno, Landa nos habla de este poco cava, ¿sí? Que es nombre o de apodo. Tenemos el Hua que es esta mancha mongólica, que aunque no lo parezca, también es considerado por algunos grupos como un componente de la persona, por eso se mueve, ¿verdad? Según el estado de ánimo. En Yucatán es muy común decir, se le retentó su Hua, es decir, le salió lo más profundo de su mayanidad, ¿no? Tenemos la tona, que ahorita vamos a platicar, y el nahual, y el pichán, que era lo que les decía,
que era la mortaja, pero ahora se considera un aliento vital propio de los muertos. Ok. Los ejemplos que les voy a poner rapidito sobre esto vienen de Cancún, Chiapas, que es uno de los lugares más trabajados en este sentido, junto con otros como Chalchihuitán, como partes de Bachajón, que trabajaron los grupos que venían con las universidades de Harvard, que trabajaron en Chiapas mucho tiempo en los años 50. Pero de esto de Cancún, Chiapas, son los dos mejores trabajos que tenemos sobre el concepto de persona entre los mayas de las tierras altas y que le debemos a Pedro Pitarch y a Helios Figuerola que trabajaron en este poblado. Bueno, aquí en Cancún se habla, ¿sí?, de 3 tipos de aliento vital: el ave del corazón, el chulel y el lap. Y perdón que me detenga en esto, pero es que les digo que vamos a ver luego a dónde van estos componentes tras la muerte. El ave del corazón es como una especie de hálito, ¿verdad? Es decir, es el huelgo y está vinculado con el corazón, por eso se llama el ave del corazón, ¿verdad? Allí se supone que ahí reside esta especie de aliento. Mientras que el chulel, ¿sí? De chu, sagrado, ku, sagrado en otras lenguas, es una sombra de materia que tiene perfil de cuerpo humano, pero no tiene carnes ni tiene huesos, ¿sí? Ahí están la memoria, las emociones, los sueños, el temperamento. Vive dentro del corazón, pero este corazón, que como les decía, no necesariamente es el corazón físico, sino va más allá del órgano, pero también tiene otra parte que está en 4 montañas Chival, ¿sí? Donde hay sombras de todas las cosas. Hay milpas sombra, hay manantiales sombra, hay televisores sombra, ¿verdad? Y cualquier tipo de antiguos y nuevos objetos, ¿verdad? Que están en 13 niveles conectados por pasillos, cámaras y puertas. Es decir, es como un doble del ser humano, por eso dice que tiene perfil de cuerpo, pero no tiene carne ni huesos. ¿Mm? Ahorita regresamos sobre eso. Y el app, ¿no? Que es algo particularmente interesante porque cuando trabajamos con los diccionarios del siglo XVI, por ejemplo, en Celtalos de Domingo de Ara, vamos a ver que este lap era, dice, cosa maravillosa, terrible, que puede producir espanto, ¿verdad? Entonces, pero era como una, dice, como una aparición. Sin embargo, ahora el app ya está interiorizado en Cancún, ¿verdad? Dice, este lab, ¿sí? Es un componente de la persona que es capaz de hacer daño, ¿sí? Tiene elementos americanos, pero privilegian lo mestizo. Entonces tenemos labs que son serpientes acuáticas con cabeza de machete o de hacha o de tijera o de aguja, pala o marro que van trabajando los contornos del inframundo y van permitiendo que se muevan las aguas, ¿verdad? Hay rayos que disparan con mosquetes, ¿sí? Y sobre todo tenemos una galería de seres de ovejas, cabras y personajes como escribanos, clérigos, jesuitas, obispos, ¿ok? Que son partes que pueden hacer daño. Si ustedes recuerdan lo que ocurría en la época colonial, es decir, aparte de estos personajes que a menudo extorsionaban a los indios o les causaban daño, recuerden que los instrumentos de metal y estos animales de los que estamos hablando eran repartidos obligatoriamente entre los indígenas que tenían que pagar por ellos, ¿verdad? Y aunque ya no necesitaran los instrumentos de metal, porque ya tenían, y para qué quieren más de un machete, para qué quieren más de un hacha, se lo seguían dando y le seguían cobrando por eso. Y para eso tenían que pagar o con cacao, que era la moneda, ¿verdad? O también tenían que ofrecer a cambio, sobre todo a estos eclesiásticos y también a los escribanos y demás, tributos y regalos de gallinas y pollos, aves, guajolotes también. Por eso no es extraño, ¿verdad?, que estos elementos causen daño a el ave del corazón de los indios.
Un detallito nada más para que vean esto, lo enredoso que es el asunto, es este componente de la persona que es la sombra, ¿verdad? Y que en los documentos nos dicen que, por ejemplo, Fray Tomás de Coto, que está escribiendo en la primera mitad del siglo XVII, decía que esta voz de Ninoch o Natub, que es la sombra, se utilizaba para el corazón y el pensamiento, ¿verdad? Mientras que los yucatecos de hoy nos hablan de que a la lagartija Shumpetskin le basta con morder la sombra de una persona, de la cabeza de una persona, y eso le provoca terribles cefaleas y hasta la muerte. Y curiosamente, este Shumpetskin, pero en forma de serpiente, va a aparecer en los conjuros del ritual de los bacabes y también en la iconografía como una serpiente estranguladora de la persona. Ahora es una lagartija. Bueno, dijimos que tenemos este animal compañero, que es el alter ego, el otro yo, que es una coesencia, es decir, es un elemento que se recibe al nacer y que supuestamente está representado casi siempre por un animal, pero puede ser también un fenómeno atmosférico, es decir, un rayo, un trueno, que les gusta un vitús, un huracán, ¿verdad? O lo más común es que sean animales que se supone que nacen al mismo tiempo que el individuo y comparten con él características, ¿no? Es decir, y esto está vinculado con el calendario. Ahorita regreso sobre esto. Se decía, si nace en el día tal, ¿verdad? Entonces su animal compañero, lo más probable es que sea una zarigüeya, ¿verdad? O sea, un conejo, va a ser rápido. O una serpiente, va a ser astuto. O un jaguar, va a ser poderoso como este felino, ¿no? ¿Ok? Y de esto nos hablaba Sheseña, ya no me voy a detener mucho en esto, también Romero nos pasó algunas transparencias de esto de que un personaje importante puede tener no solamente un animal compañero, sino que conforme va ascendiendo en la jerarquía social, puede ir adquiriendo otros. Entonces aquí tenemos en este vaso maya, ¿verdad? Una procesión donde va el gobernante que va a ser enterrado con su tona de venado original y aquí van los otros que fue adquiriendo durante la vida. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, esta ofrenda funeraria del Perú acá en Guatemala, donde vemos al gobernante difunto y su alter ego venado. ¿Okay? Bueno, los animales, curiosamente, que a menudo figuran como más poderosos, uno dice, bueno, pues sí, son el jaguar, son el puma, son incluso el coyote, pero hay grupos como el tojo labal, por ejemplo, donde te dicen los dos animales más poderosos como animales compañeros, como coesencia, son el jaguar, que es el sol del inframundo, y el tzunún, el colibrí, que es un sol diurno, ¿verdad? Entonces, esto está relacionado con, ya que estamos hablando de tonas, pues con el famoso tonali del que hablaban los nahuas y que estudió magistralmente Alfredo López Osti. Les decía que esto está relacionado con los calendarios, ¿verdad? Entonces, según el día que uno nace, el que nació en el día Can, el que nació en Manik, el que nació en Imish, ¿verdad? ¿Qué tipo de animales compañeros puede recibir? Aquí tienen ustedes en el Archivo Secreto Vaticano una cosa muy interesante que me encontré, que es una relación de Margil de Jesús, donde dice, ¿no? Permítame, voy a ver esto que me estorba. Dice, manda un informe al Vaticano en 1794 y dibuja un calendario. Y dice, estos son los 20 nombres para todos sus meses. Aquí ven ustedes, ¿sí? El nombre Chololquij, que es el nombre de este tipo de calendarios. Dice, son 20. Toj, Ki, Watts, Aj, Ish, Sigin, Ahmak, etcétera, etcétera. Dice, van rodando esos nombres uno por su orden, contando hasta 13. ¿Ok? Y como les decía, el día en que se nacía tiene que ver entonces con la coesencia animal. Esto va a ser percibido por los eclesiásticos, en particular por
Francisco Núñez de la Vega y más adelante por el clérigo Ramón Ordóñez de Aguiar como un invento del demonio para cambiar la idea del ángel de la guarda. Ustedes recuerdan que en la tradición cristiana medieval, sobre todo en la alta época medieval, al demonio se le llamaba la mona de Dios. ¿Por qué? Porque es como un mono, dicen que trata de imitar a Dios y le salen muy burdos los movimientos, ¿no? Y todo lo que intenta. Entonces, esto es la mona de Dios que les va a inventar a los indios que esos animales son como los ángeles de la guarda que Dios ha dado a los seres humanos. Aquí tienen una notita de Núñez de la Vega que dice, los traen a la vista de continuo y les acompañan en sus milpas y otras partes, y alguno de uno y otro sexo se amistan tan familiarmente que duermen con ellos en su cama. Es muy interesante, no me voy a detener en eso, pero recordarles que hasta la actualidad, aquí les puse un testimonio de un chimán, que es era un gran especialista, don Sebastián Ordóñez, de Ixtahuacán, que me explicó cómo se iba dando la relación de los niños con sus animales compañeros, ¿no? Es decir, cómo se van acercando poco a poco, se van conociendo, a veces hasta comen juntos, ¿verdad? Dice, y como si fuera su chuchito, su perrito, aunque sea fiero, aunque sea muy bravo, se le restriegan las patas y el niño debe contemplarlo y así lo acaricia y se abrazan. Entonces, sigue vigente esta idea de que hay una coesencia animal que, repito, puede ser también un fenómeno atmosférico, ¿verdad? Ahí entonces los colores tienen que ver, el que tiene un rayo verde es menos poderoso que el que tiene un rayo rojo, ¿sí? Y participan también, en el caso de los fenómenos atmosféricos, en labores como especialistas rituales médicos, ¿no? No me puedo detener, si a alguien le interesa, luego les mando más datos. Bueno, curiosamente, lo que vamos a tener, ay Dios mío, es que llegan los santos al mundo maya, ¿verdad? Y van a ser incorporados pues como deidades menores, ¿no? Los santos vienen a sustituir a muchas de las deidades menores que los frailes y los clérigos en general insistieron en quitar a la religión maya. Porque la religión maya, recuerden ustedes, como prácticamente todas las religiones mesoamericanas, adopta conceptos de otras religiones sin mayor problema, como hacían los romanos también, ¿verdad? Cualquier deidad que se pueda hacer benéfica es bienvenida, y la que es maléfica, pues más vale tenerla cerca para evitar que haga daño. Entonces, los santos van a ser incorporados, ¿sí?, al universo religioso del mundo maya, e incorporados incluso, como ustedes verán, desde una perspectiva iconográfica. Aquí tienen ustedes a los santos vestidos con ropa de las comunidades. Aquí tienen una cruz yucateca vestida con una especie de huipil. Este es el adorno de un huipil, es un lienzo. Aquí tienen unos santos de Santiago Atitlán, ¿verdad?, que como son muy poderosos y tienen una vista que puede hacer daño, pues ahora les ponen sus lentes Ray-Ban, y aquí tienen estos de Zacatepeques a los que se les ponen unos espejos para que reflejen el daño que alguien les quiera causar. Lo interesante es que, bueno, estos santos que van a tener un gran auge, sobre todo en el siglo XVIII, donde ya había más de 5,000 cofradías para honrarlos, ¿verdad? De repente alguien se empieza a dar cuenta, ¿no?, de que pues los santos favoritos son los que tienen algún animal, ¿verdad? Entonces, ¿qué les gusta? Los evangelistas que tienen animales, ¿verdad? San Marcos con su león, San Lucas con el toro, San Juan Bautista con su oveja, Santa Inés con su borreguito, Santo Domingo con su perro, ¿verdad? Estos son los más favorecidos. Y entonces el arzobispo Pedro Cortés y Larraz se pone a averiguar y resulta, ya lo había dicho Thomas Gage, pero nadie le había hecho caso en el siglo XVII, que ellos pensaban que estos eran más poderosos porque tenían un animal compañero, ¿sí?
Por supuesto, aquí los más venerados, pues resultaron ser San Antonio Abado del Monte, pues que está lleno del animalero, porque es el patrono de los animales, o el propio San Miguel Arcángel, que tiene bajo sus pies un dragón, que es la personificación del demonio. Entonces, lo que hace el arzobispo es que manda quitar, ¿verdad?, a estas imágenes de animales de las esculturas, y en ocasiones se tacharon en los cuadros. Pero pues ya era demasiado tarde. Hasta el día de hoy, si ustedes van a San Juan Chamula, van a encontrar que para la fiesta de San Juan, ¿verdad?, que tiene su borreguito, se le lleva sal y alimento al borrego el día de la fiesta, y no tienen que ir a un pueblo indígena. Con que vayan a San Cristóbal de las Casas, se asomen a la Iglesia de la Caridad, van a encontrar ustedes a Santiago Apóstol, ¿verdad?, al que se le lleva de comer. Aquí tienen la Iglesia de la Caridad, 2000, que les gusta, 21, ahí está Santiago, ¿verdad? Y aquí están las ofrendas al caballo de Santiago, ¿ok? Entonces, se sigue considerando, ¿ah?, que es también parte de lo que hay que venerar. Y lo otro que decíamos del Pichán o Pichán, que es otro componente de la persona, ¿ah?, que les dije, originalmente significaba la mortaja, y ahora es tomado como el espíritu de los muertos. Por eso la comida en Yucatán de este 2 de noviembre que acaba de pasar se llama el Hanal Pichán, la comida de las almas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué ocurre con los conceptos sobre la muerte, ¿eh?, que tienen que ver, obviamente, con los destinos finales. Ustedes recordarán, en el mundo cristiano se habla de la buena y la mala muerte, ¿sí? Entonces, una buena muerte, pues es la muerte del justo, que se llama, ¿ah?, en el cual al expirar su alma, y aquí tienen ustedes esta forma, ven en el centro del cuadro como un hombrecito, que es como el homúnculo, que es una tradición medieval de que los seres humanos recibían de Dios un alma que era como una figurita humana que les entraba por la boca. Bueno, pues aquí ya murió, ¿verdad?, San Francisco, y entonces sale el homúnculo y es recibido en el cielo. Aquí está el propio San Francisco, ya está Cristo, Dios Padre, la Virgen María, ¿verdad? Aquí tienen todo el tránsito. Entonces, esta es una buena muerte. Mientras que la mala muerte, pues es la del pecador, ¿verdad?, que muere sin confesión, ojo, y en pecado mortal. Porque recuerden ustedes que si uno se arrepiente según la concepción cristiana, entonces puede salvarse. Si no, pues vas a ir a acabar al infierno, y ahorita regresamos por allá, pero no sé si alcanzan a ver, pero aquí dice pereza, borracho, ¿verdad? Soberbia, envidia, lujuria, son los pecados capitales. Y según esto, van a ser los castigos que se van a sufrir en el más allá. Y para eso lean a Dante en la Divina Comedia. Hay una gran insistencia en la época colonial, ¿sí?, en la muerte y el castigo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque dicen, porque estos no se preocupan, los indios, de estas cosas. No les interesan, no entienden. Es decir, tenemos otra concepción sobre la muerte y el más allá. ¿Okay? A menudo, lo que más a menudo nos aparece en los testimonios tanto de cronistas como memoriales e incluso los propios diccionarios, son los pecados vinculados con la carne, el sexto y el noveno mandamiento, ¿verdad? Que recordarán ustedes, tienen que ver con el no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, pero lo curioso es que los frailes se van a encontrar con el gran problema de cómo traducir pecado, porque no existe la idea de pecado en el mundo prehispánico. Hay ciertamente una idea de transgresión y es castigada. Y lean ustedes los Huehuetlatoli de los Nahua para ver todo el tipo de castigos y las amenazas que hay contra quienes transgreden, ¿eh?
pero no es un pecado contra Dios. Esa es otra cosa. Entonces, los frailes lo que hacen en el mundo maya es que para traducir el pecado, jalan una palabra que es mul, que en realidad significa el placer sensual. Y claro, porque el placer sensual tiene que ver, según la concepción judeocristiana, con el pecado original, ¿verdad? El que provocó que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. Entonces, los frailes empiezan a hacer ahí unas componendas raras para intentar explicar e incluso, por así decirlo, trampean en las traducciones, ¿verdad? Que cuando son cuestiones sobre sexo o sobre religión, se escriben siempre en los diccionarios en latín. Aunque sea un diccionario Tzotzil español o Cachiquel español, lo que tenga que ver con estos temas va en latín. ¿Por qué? Para que si cayera en manos de los indios, llegara a caer en manos de los indios, pues no supieran de qué se estaba hablando. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí en el diccionario Celtal, el Egregium Opus de Domingo de Ara, que nos pone Schwitzbonet Jotan y nos pone cum multis ambulante, la que anda con muchos. En realidad lo que dice en Celtal es Schwitzbonet, es culebrea, se mueve como culebra, Jotan, su corazón. Es decir, es la persona que puede cambiar de afectos. En ningún momento está diciendo que ande con varios a la vez. Otra cosa interesante, ustedes ven, por ejemplo, que lo que los españoles llaman alcahueta, ¿verdad? La que llama para pecar, en celtal es llamada la que Ixcogel, la que llama para la batalla, o monogel, la que sosiega, la que trae en brazos como la madre al hijo. Y aquí hay una hermosa figura, ¿verdad? Doble de lo que es el placer sexual. Es decir, es una batalla, pero también es un sosiego. Aquí les pongo, nada más rapidito, porque no nos va a dar tiempo de meternos con esto, un ejemplo de un confesionario, para que vean ustedes el tipo de cosas que se preguntaban en relación con estos pecados, ¿no? Dice, ¿hiciste pecado con mujer casada, viuda, soltera, doncella? Con hombre casado, viudo, soltero, y aquí está la traducción para que el cura aprenda cómo se dice. Con tu pariente, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con tu tío o tu tía. Explica bien tu pecado, no tengas vergüenza. ¿Cuánto tiempo? Y las posibles respuestas, ¿verdad? Me alegré, diste tu cuerpo para que te tienten o abracen. Y lo que es peor para los mayas ha de haber sido incomprensible como todavía les cuesta, ¿verdad? Es que se peca por imaginar o por soñar. En tu sueño, habéis pensado en este pecado derramando tu cuerpo y te alegraste después de despierto. Es decir, si hubo una eyaculación nocturna, ¿m? Entonces eso es un pecado. ¿Ok? Bueno, aquí les puse otro. A una mujer es en lengua quechí, ¿verdad? ¿Has pecado con hombres? ¿Con cuántos hombres? ¿Cuántas veces con cada uno? ¿Son tus parientes esos hombres? ¿Son casados? ¿Son viudos? ¿Son solteros? ¿Cuántos hombres quizás deseaste? Entonces ya el deseo es pecado. En la época colonial vamos a encontrar además que hay unas estrategias que utilizan tanto, sobre todo los no indios, pero algunos indios también, ¿sí? Para conseguir mantener este tipo de placeres. Entonces, tenemos oraciones para conseguir mujeres que va a perseguir la Inquisición, sobre todo cuando aparte de los polvitos, ¿verdad? No me falles en lo dicho, mi vidita, dame tus polvitos, trigueñita, dame tus polvitos encantadores, porque se usaban polvos para facilitar las labores de seducción, ¿verdad? Y les digo, sobre todo son perseguidos cuando se invoca incluso a Satanás para que ayude en estos menesteres. Se van a usar también otras estrategias como el famoso chocolate que va a
consolidar su fama de afrodisíaco. Entonces aquí tienen ustedes una recetita que me encontré: coger 2 tablillas de chocolate, meterlas debajo de los brazos, dormir con ellas y quedándoselas a beber a la mujer que quisiese, con esto la conseguiría torpemente. Pues sí, entre lo que tiene de afrodisíaco y el trancazo del olor de las axilas, pues ahí caía cualquiera. Bueno, dependiendo entonces de la forma en que uno haya vivido, para los cristianos, ojo, ahorita vamos a ver que no para los mayas, ¿verdad? Esto se va a ver en un juicio final individual. No estamos hablando del juicio universal, estamos hablando del juicio individual que le hacen a uno después, al momento de morir. Aquí ven ustedes esta representación y resulta que según la tradición cristiana, San Miguel Arcángel, que vemos con una balancita, y aquí les estoy poniendo unos ejemplos de tumbas mayas, ¿verdad? Ahí está San Miguel pesando a los difuntos, el alma de los difuntos. Aquí tienen ustedes al demonio en esta de abajo, ¿verdad? Con su listita, y aquí está San Miguel con su lista de cosas buenas, entonces la balanza se inclina hacia San Miguel. En cambio aquí, vean en el de arriba, está en blanco y negro, vean el pobre ángel, custodio, el ángel de la guarda, pues con una libretita en la mano que no llega ni al tamaño de libreta, escribe, y vean al demonio con la cantidad de pecados que tiene. Entonces, ya pueden imaginar que está ahí con su dinero, los demonios jalándolo, ¿verdad? La muerte llevándoselo, y pues el destino es bastante obvio. ¿A qué lugares puede ir uno después de muerto? Es muy confuso, sobre todo en la época colonial. ¿Por qué? Porque tenemos nada más noticias vagas, por eso les puse aquí portulanos. Es decir, no son territorios que hayan sido perfectamente mapeados, sino que se conocen de oídas, ¿sí? Por eso los portulanos en la época medieval eran dibujos donde lo que importa son los puertos donde pueden parar las naves. Aquí tienen ustedes el arrecife Alacranes, aquí está Yucatán, ¿verdad? Aquí está la laguna de Términos, aquí está Tabasco, pero solamente sabemos lo que hay en la orilla. Lo que hay adentro, pues dicen que por allá hay unos gigantes, fíjense. Hay unos, aquí está Gigantum Regio, enormes, ¿verdad? Con unas patas gigantescas, y por eso les llamamos patagones, ¿verdad? La Patagonia, ¿sí? Es decir, lo que sabemos de la eternidad es de oídas. A veces aparece gente y lo cuenta, y a menudo lo hace en la tradición cristiana para advertir, ¿sí? Que si sigues pecando, terminarás allá. Por eso aparecen entre llamas, con cadenas, arrastrando, llorando, ¿verdad? Como nos muestran los diccionarios de la época. Y aquí les había puesto aquí está, ¿verdad? Un ánima en el purgatorio que dice miserere mei, miserere mihi mei, ¿sí? Es decir, y esto, hijo, padre, hermano, padre, esposa, hermano, por quien padezco estos ardores, pues tus favores fueron mi castigo, mitiguen mi castigo tus favores. Es decir, esta insistencia tiene que ver con esa idea de lo que ocurre en el más allá. Pero ¿qué pensaban los mayas en el siglo XVI? ¿Sí? Tenemos aquí después algunas crónicas, Fray Alonso de Guzmán, que está copiando a Fray Domingo de Ara, por eso hablo del siglo XVI, aunque Guzmán lo copia en 1620, que dice: del cielo no tenían noticia post-mortem. Solamente decían que si cumplían y guardaban sus ayunos y no llegaban a mujer casada, que tendrían hijos y riqueza. Mientras que los yucatecos en las relaciones histórico-geográficas nos dice, entendieron la inmortalidad del ánima y que había cielo e infierno, salvo que decían que no se podían salvar, sino que buenos y malos se habían de ir todos al infierno, a cuya causa hacían muchos sacrificios a sus dioses para que no fuesen tan presto al infierno, sino que les alargasen algún tanto la vida. En realidad, no estamos hablando del infierno.
Estamos hablando del inframundo y ahorita lo vamos a ver. Es decir, todo mundo se va, ahora sí, perdón, al inframundo, excepto algunos casos especiales. Y esto que nos decían las relaciones histórico-geográficas, de que hacen sacrificios para no ir tan presto al más allá, sino que les alarguen un tanto la vida, lo vemos en el Popol Vuh, ¿verdad? Donde están pidiendo, se acuerden ustedes, hermosos caminos planos, ¿no? Que se extienda y que sea buena la existencia de los que les dan el sustento y la comida a los dioses. Bueno, en el inframundo ya nos hablaron Sheseña y Roberto Romero, hay ciertas entidades, ¿verdad? Que a mí lo que me interesa mostrar es cómo se van a vincular con las aportadas por los cristianos. De entrada les recuerdo, es muy interesante para que Antonio Margil de Jesús estaba en el área quiché de los Zacatepeques y dice que una noche oyó mucho ruido en la iglesia y se levanta a ver qué está pasando y se encuentra a los quichés del pueblo amarrando unos cañutos que son los huesos de sus difuntos con las cruces de la iglesia. Y dice, ¿pero qué están haciendo? Y que el viejo que dirigía el ritual le dijo, pues quizá bueno aquel cruz que dicen los padres, pero este antiguo también bueno. Pues amarremos juntos. Un poco esta es la tónica que vamos a encontrar en todo el mundo maya, es decir, amarrar las cosas, porque los mayas se consideran cristianos. Aunque para los eclesiásticos digan, ¿pero qué es esto? Esto no tiene, esto está todo revuelto con sus antiguallas, con sus supersticiones, ¿verdad? Con sus abusiones, como se llamaba. ¿Eh? Dice, pero para los mayas, pues son elementos ya de su cotidianidad. Entonces, no les extrañe, ¿verdad? Que en una ceremonia de Chachac, que es una petición de lluvias, ¿verdad? El Jmen, que es el especialista ritual, fabrique hostias, así se llaman, ¿verdad? Con maíz y cacao, ¿verdad? Y se las dé a comulgar a la gente con una hojita de javín, porque no se toca lo sagrado con las manos. El javín es un árbol que sirve para estos elementos. Aquí tenemos, no me voy a detener, la representación del cielo, ¿verdad? La tierra que es la mesa y abajo de la mesa donde se ponen los niños a croar como ranas para invocar las lluvias. Es decir, estamos ante un universo donde todo está amarrado. ¿Okay? Bueno, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Dice la canción. Bueno, se considera en la actualidad, y les estoy hablando de una larga investigación que hicimos 4 años, desde la zona de la Huasteca hasta los Chortís de Honduras, para ver qué conceptos hay sobre esto. Resulta que tenemos cielos, todavía se sigue pensando en cielos, pero son cielos donde no va uno solamente a ver a Dios, no, son lugares donde se vive de forma placentera. ¿Y quiénes van a esos cielos? Van los ahogados, es decir, hay un cielo para los ahogados, que ojo, a veces puede estar bajo las aguas, como se piensa en Atitlán. Había un cielo para los suicidas, nos dice Landa, que estaba bajo la diosa Tabai, ¿verdad? Que es Tap, es cuerda, Tabai era la patrona de la cacería y de los suicidas por ahorcamiento. ¿Y por qué de la cacería? Porque recuerden ustedes que los venados se atrapan con trampas, con cuerdas, ¿verdad? Y ahora se considera también, por ejemplo, entre los permítame, son los de la zona Canjobal y la zona Chuj, ¿verdad? Se considera que las hay, y la zona Mam, Todos Santos, Cuchumatán, ¿verdad? Hay cielos para las almas niñas, pero las que nacieron, las que murieron estando ya bautizadas, es decir, son almas ya purificadas por el bautismo. Mientras que en el purgatorio tenemos almas requeridas de limpieza, ahorita vamos. Y tenemos inframundos e infierno. Entonces, esto que les decía de los niños que van a ir a un cielo particular, ¿verdad? Que está en el chival de la montaña que vimos en Cancún, ¿verdad? Hay un enorme jardín de almas infantes amamantadas y cuidadas, ¿verdad?
Mientras que Landa nos hablaba de que se iban a un lugar donde reposaban bajo una ceiba. ¿Sí? Hay sitios donde se dice que los lactantes que mueren bautizados se amamantan de los grandes senos de una mujer gorda en un cielo particular. Y esto tiene que ver con la idea prehispánica del Chichihualcuauco, ¿verdad? Que es el lugar de los árboles de los pechos. Este árbol que tiene senos colgando, de los cuales se amamantan los niños. ¿Ok? Permítanme. Curiosamente, recuerdan ustedes que hasta Benedicto XVI teníamos otro lugar que era el famoso limbo, ¿verdad? Es decir, a donde iban los niños no bautizados, pero pues ya nos los desapareció ese papa. No existe en el mundo maya, ni siquiera pasó ya con la evangelización, esta idea del seno de Abraham, ¿verdad? Que es a donde se supone que bajó Jesucristo después de su muerte, donde estaban los justos que no podían subir al cielo porque no habían sido redimidos, ¿verdad? Entonces el Seol famoso, o seno de Abraham, no aparece en el mundo maya. Pero sí tenemos, ¿verdad?, la creencia de que bajo lagos y lagunas existen espacios para los muertos. En particular, en la zona, por ejemplo, Sutujil y Chiquel del lago Atitlán, donde se habla de aldeas completas, ¿eh? Donde vive la gente. ¿Ok? Aquí está lo que les comentaba de los suicidas. ¿Sí? Entonces, cielo para ahogados, cielo para suicidas. Nos dice Landa. Decían también, y lo tenían por muy cierto, que iban a esta su gloria los que se ahorcaban. Y así había muchos que con pequeñas ocasiones de tristeza, trabajo o enfermedades, se ahorcaban para salir de ellas e ir a descansar a su gloria, donde decían, los venía a llevar la diosa de la horca que llamaban Ishtar. Y ahí está la cuerda de Tap, ¿verdad? Y les recuerdo que Yucatán sigue siendo hasta el día de hoy, aunque ya no se habla de Ixtabay, ¿verdad? Pero Yucatán, sí, perdón, de Ixtap, pero Yucatán sigue siendo el lugar con el más alto índice de suicidios en este país. ¿Okay? Bueno, el purgatorio. ¿Qué era el purgatorio? Pues como su nombre lo dice, es un lugar de purga, ¿verdad? Es decir, son las ánimas que mueren en pecado venial que se van a ir a quemar allí para terminar de purificarse. Esta es una idea muy, muy difundida en el mundo maya. Aquí les puse algunos ejemplos de los famosos cepos para ánimas, donde pone uno su limosna, pero aquí tienen, por ejemplo, otro retablo de Maní, Yucatán, donde ven el purgatorio. Hasta un obispo ahí se está quemando, ¿verdad? Y aquí tienen un cuadro, permítanme, se fue, un cuadro en San Cristóbal de las Casas, un óleo sobre madera, ¿sí? Donde ven también aquí a los que se están quemando. Entonces, el purgatorio para los católicos es un lugar de purga donde hay fuego, ¿ok? Para salir de este purgatorio, pues que es un invento del siglo VII, que se lo inventó la iglesia, no existía la idea del purgatorio antes. Hay un libro maravilloso de Jacques Le Goff que se llama El nacimiento del purgatorio y nos explica cómo la iglesia se inventó este rollo para sacar más dinero. ¿Por qué? Porque pues hay devociones, porque si uno mantiene, que si uno paga, ¿verdad? Entonces le permiten acortar la estancia en el purgatorio, tanto la propia como la de los familiares. Y había unas maravillosas bulas pro difuntos que ustedes compraban la bula es un escrito papal que tiene un escudito de cera que se llama en latín bola, y por eso les dicen bulas, ¿verdad? Entonces se pone una bolita de cera y arriba iba el sello. Entonces, si ustedes compran su bula pro difuntos, ayudan a sus seres queridos a salir del purgatorio. O incluso pueden comprar anticipado para ustedes, ¿verdad? O pueden tener alguna devoción de los santos que ayudan a salir del purgatorio. ¿Qué les gusta? San Francisco, ¿verdad? Que San Francisco tiene su cordón, del cual aquí lo están viendo abajo,
se cuelgan las almas para subir. O la Virgen del Rosario, de los dominicos. Si ustedes rezan su rosario, aquí vienen los angelitos, ¿verdad? Con los rosarios, que ustedes se agarren de allí y van para arriba. O la Virgen del Carmen con su escapulario, ¿verdad? Que también sirve para esto. Es decir, tenemos una serie de abogados particulares para salir del purgatorio. Aquí está la Virgen del Carmen con las ánimas, ¿verdad? Aquí están con su escapulario las ánimas. Y ahora los mayas contemporáneos, en muchos lugares, sobre todo de los cuchumatanes, nos dicen que la Virgen del Carmen es una mujer que está abajo, en el inframundo, abajo de una ceiba, ¿verdad? Peinándose la larga cabellera, ¿sí? Y cobrando la salida del purgatorio. Es decir, estamos ante una visión como de una especie de Shtabai que se aparece en las ceibas, pero que sigue cumpliendo su función de ayudar a salir del purgatorio, pero ahora no es con un escapulario, sino previo pago. Esto nos está hablando de nuevo de esta concepción que tienen los mayas sobre cómo todo está encadenado. Como se dice en celtal, Nopkin al Shkavi, engranados con el mundo, dice el diccionario. Y no me detengo, ya el doctor Sheseña nos platicó sobre esta lápida, ¿verdad? Y su relación con el inframundo, Pacal y con los espacios celestiales. Ahora bien, aquí está eso que les decía, las oraciones, las obras piadosas, las bulas pro difuntos sirven para ayudar a los demás a salir del infierno. Pero curiosamente, en ciertas áreas del mundo maya, en particular entre los mayas Cruzó de Quintana Roo, ¿verdad? No se habla del purgatorio, se habla del porcatorio, ¿verdad? Donde las almas que están sucias por el pecado, ¿verdad? Hay que lavarlas. Los ángeles las lavan, no las queman. Estaba yo platicando con un señor en una de las comunidades por Tzula, y entonces le dije, sí, donde van a que los quemen. Me dijo, ¿cómo que los quemen, señor? ¿Cómo los van a quemar? Si están sucias, usted su ropa sucia, la quema, ¿no, verdad? La lava. Pues así hacen los santos ángeles. Los tienen a las almas en unas tinas enormes y les hacen chaca, 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 chaca y lo sacan a ver si ya se quedó limpio. Si no, lo vuelven a echar. ¿Ok? Y el espacio más temido para un cristiano, el infierno, a donde va uno a purgar sus penas, ¿verdad? Siendo atormentado por los demonios de las maneras más inimaginables que uno pueda pensar, ¿verdad? Estos, que son muchos tipos de demonios, por eso acuérdense ustedes lo que dice en el Evangelio, cuando Cristo le pregunta al demonio, que le dice cuando saca de estos cerdos y les dice, ¿y cuál es tu nombre? Y dicen, mi nombre es Legión. Es decir, hay legiones de demonios. Aquí tienen ustedes, ¿verdad? Estas ilustraciones ya desde el medievo de los tormentos a los que se sometía en el infierno a los pecadores, ¿verdad? ¿Ok? Y esto va a pasar a la Nueva España. Por supuesto que en la evangelización y el adoctrinamiento que se sigue en el virreinato de la Nueva España, que nos incluye a todos nosotros, ya hasta Filipinas, ¿verdad? Vamos a tener esta percepción de iconográfica incluso del infierno. Aquí les puse una imagen de la Pinacoteca de la Profesa en la Ciudad de México, donde ven ustedes aquí la cárcel del infierno, dice el fuego, la compañía de los condenados, bla, bla, bla. Y aquí está, ¿verdad? ¿Ok? Todos los tormentos que se sufren. Esto lo sabemos gracias a menudo a los aparecidos y a los fantasmas, que según la tradición cristiana son los que nos traen los mensajes del más allá. Pero en el mundo maya no se hablaba de infiernos. En el mundo maya tenemos Xibalbá, Metnal, Catimbac, Balba, San Santón, ¿verdad? Es decir, lugar donde estallan las piedras, ¿verdad? Lugar del susto. Metnal, que es un término adoptado del náhuatl
¿verdad? Que tiene que ver con el Mictlán Catimbac, ¿verdad? Donde se queman los huesos. De este lugar vienen los temibles mensajeros que nos dan anuncios de muerte, ¿verdad? Cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿verdad? Que es una tradición que viene desde la época prehispánica. Y lean ustedes a Sagún y van a ver lo que nos dice sobre esto, o a Fray Francisco Jiménez, ¿verdad? Quien hablando sobre los de Guatemala nos decía en 1722 que el tecolote era una ave nocturna con la que los indios de Guatemala tienen grandísimos abusos porque dicen que es el mensajero del infierno y que les ha de suceder algún trabajo. No son mensajeros del infierno, son mensajeros del inframundo, que fueron liberados y salen periódicamente de él, recuerden ustedes, porque ayudaron a la doncella Ixquic después de que fue expulsada por embarazarse. Aquí tienen ustedes a Domingo de Ara en 1570 hablando del Catimbac San Santón. A estos lugares decían que iban los que quebrantaban los ayunos o pecaban con casada o esclava, etcétera. Del cielo no tenían noticia, ya lo vimos, ¿verdad? Post-mortem, solamente decían que si cumplían y guardaban sus ayunos y no llegaban a mujer casada, que tenían hijos y riquezas, y si quebrantaban los ayunos o pecaban con casada, que no les nacerían hijos, que vivirían en pobreza y que irían a Catimbac, San Santón, que significa, como les dije, el lugar donde estallan las piedras o donde se queman los huesos. ¿Ok? Por esto que nos están diciendo, si pecaban con mujer casada. Curiosamente, en la imagen del inframundo que hay en muchos grupos de las tierras altas, ¿verdad? Se habla de que las mujeres adúlteras se van a ir al inframundo, ¿verdad? A cumplir la tarea de, así como cargaban leña en el mundo de los vivos, cargan huesos en el mundo de los muertos, porque es lo que se quema para calentar los alimentos, que los alimentos que son lo más asqueroso del inframundo, ¿verdad? El castigo es lo que se come, porque se comen garrapatas y moscas en lugar de frijol, se toma pus en lugar de pozol, ¿verdad? Y a estas mujeres que son mulas, que están, curiosamente, vean ustedes, fueron adúlteras y son transformadas en el inframundo en un animal estéril, ¿sí? A las que se obliga a caminar cuando ya están muy cansadas del trabajo, metiéndoles una estaca por el ano. ¿Ah? Miren ustedes lo que nos dice Tomás Cotto. Infierno, Xibalbay hunde o Xibalbayil Vinak, los demonios o almas condenadas. O dice Xibalbayil, Xibalbayilaj Vinak, en el infierno. También suelen decir Kush Uleuj, esto es, en el centro o corazón de la tierra. Antiguamente, este nombre Xibalbay significaba el demonio o los difuntos o visiones que se les aparecían. Y así decían, y aún hay algunos que lo dicen, se me apareció el difunto. ¿Ok? Entonces, el Xibalbá es un lugar donde hay apariciones que espantan. Incluso los espantapájaros se llaman Xibalbá, ¿verdad? Pero no solamente tenemos inframundos, purgatorios, cielos para ahogados, para niños bautizados, sino que de repente hay la idea de que algunas esencias, como alientos vitales, se quedan atrapadas en cuerpos animales. Los más comunes son en Yucatán las moscas, ¿no? Unas moscas llamadas haas, ¿sí? Que si chupan la sangre de un accidentado o de alguien, por ejemplo, un ahorcado que le está saliendo sangre, ¿sí? Entonces se llevan parte del ánima del difunto y por eso dicen, hacen ese ruido tan espantoso. Hay otros que dicen que los ronrones, que son las tierras altas de Guatemala, son almas de difuntos. Y es muy común también pensar que parte de los difuntos viene a visitar en forma de mariposas nocturnas. Otro lugar donde pueden estar los difuntos es en el paisaje. Es decir, la gente que sufre un accidente, ¿sí?
o que es asesinada, por ejemplo, en una calle, en una banqueta, tirado ahí, esos quedan sus alientos vitales donde cayeron. Por eso, ojo, es que vemos estos tan comunes recordatorios en los sitios donde la gente murió. Y en todo el país, aquí cerca de mi casa, a 4 cuadras, hay unos, ¿verdad? Es decir, es para advertir que ahí hay unas esencias vitales. Porque en la tradición previa se creía que uno no podía liberarse de ese lugar, el alma de un difunto, hasta que no tomara otro ese sitio. Entonces, esto es como aguas. No pases por aquí porque están esperando para liberarse. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué horas son. Vamos a ver un poquito qué ocurre, son las 6. Bueno, vamos a ver qué ocurre con los cuerpos, ¿verdad? Porque pues los cuerpos van al panteón. ¿Cómo es concebido? ¿Cómo son concebidos los cementerios? Es una cosa interesante de entrada que en no pocas ocasiones, cuando hay alguna colina o cuando hay espacio suficiente, la capilla del panteón se ponga mirando hacia la iglesia del pueblo. Y en algunos reportes etnográficos, por ejemplo, entre los celtales de Pinola o el área de los Cuchumatanes, se habla de que esta calle que une una capilla con la otra, la de los vivos con la de los muertos, se llama la calzada de los muertos, ¿no? Ahí recuérdense de Teotihuacán. Entonces, el panteón pues se va a tener que acomodar según el espacio con el que dispongan. Hay cualquier cantidad de cosas en cuanto a panteones, ¿verdad? Aquí les puse uno de Salsipuedes, Tabasco, que es una maravilla porque está a la orilla del río y cuando hay una creciente, pues los muertos salen a navegar. Y aquí tienen otros por cerca de, ¿cómo se llama este pobladito? Ay, por donde está el Tigre en Campeche, cerca del río, ¿no? Ahorita me acuerdo, en el municipio de Palizada, donde el panteón está en el centro del pueblo, ¿sí? Y se usa como área de pastoreo para las ovejas. ¿Ok? Bueno, aquí tienen hasta los panteones que les gusta, de Mérida, esos panteones superpoblados, que son como asentamientos, es decir, hay avenidas, hay calles, hay senderos. Y a menudo, como se acostumbraba desde la época prehispánica, aquí tienen ustedes un panteón totonaco en Veracruz, ¿verdad? Que son viviendas, ¿sí? En la actualidad se siguen reproduciendo las viviendas en muchos panteones. ¿Qué les gusta? Aquí tienen ustedes Joctún, ¿verdad? En el camino a Chichén, pues ahí tenemos su pirámide. Buxots, ¿verdad? Que tiene sus pirámides, ¿ok? O Champotón, que tiene una pirámide como la de Esna. Pero lo más común son las casas mayas para los muertos. Entonces aquí tienen ustedes sus casitas mayas con su techo de paja, con palomas arriba, y algunas tienen hasta área para lavado. ¿Sí? Na Otoch significa la casa, la vivienda, es decir, un poco como house and home, ¿no? Vean ustedes, si se asoma uno, se puede encontrar cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Aquí tienen ustedes la choza maya con su hamaca y una guitarra. Ojo, y no estoy hablando de Tixhualactún o un pueblo perdido en la montaña. Esto es el Panteón Central de Mérida. ¿Mm? Ok. Vean ustedes, aquí estamos en Campeche, ¿eh? Aquí con su cervecita en la tumba. Que le digo al señor, ¿y por qué tiene cemento allá abajo? Le digo al cuidador, ay, porque ya se la robaron como 4 veces. Y aquí tienen Villahermosa, ¿eh? Ningún tabasqueño decente concibe una muerte feliz ni un más allá simpático sin chocolate. Pues entonces se le pone su molinillo de chocolate y ahí está la foto del señor cuando lo fabricaba. No somos solamente nosotros. Aquí vean ustedes, una tumba en Sevilla en el 2010, ¿verdad? Con un terrible desperdicio de botellas que dan ganas de llorar. Pero bueno, ¿sí? Y ahí está reproducido, ¿sí? El dormitorio del difunto.
Vean ustedes, dijimos que había casitas mayas, pero pues ahora ya tenemos casitas tipo Infonavit y del Fonden, ¿verdad? Y como en esas casitas, como se hace en todo Yucatán, ¿ah? Conforme va uno teniendo dinero, pues va a un segundo piso. Entonces, el cementerio está viviente, ¿sí? Tiene problemas de sobrepoblación y también tiene a menudo referentes comunitarios, ¿no? Pues ya cualquiera sabe que nació en Progreso, pues ahí está el faro. Y pues tiene su iglesita de Humán, exactamente como es la iglesia de Humán, ¿sí? Y en el área de Izamal, vean ustedes, eso es Tecal de Venegas, aquí tienen la iglesia y vean la tumba. Es decir, las comunidades se siguen reproduciendo en los cementerios. Ahí les aconsejo cuando puedan que lean un maravilloso relato de Ítalo Calvino, ¿sí? Sobre una ciudad donde los muertos van cambiando su espacio y los que van a atender el cementerio ven que hay cambios y los van copiando y los llevan a la ciudad de los vivos porque el cementerio es subterráneo, ¿verdad? Y ya llega un momento en que uno no sabe cuál es la ciudad de los muertos y cuál es la de los vivos porque unos y otros se van influenciando. Aquí tenemos las tumbas de migrantes en Guatemala, ¿verdad? Ok, donde lo que vemos es la bandera de Guatemala junto con la estadounidense. O vemos también que les gusta. En este poblado de Joctún, o sea, no todo es la apuesta por Chichén Itzá. Los muertos también se modernizan. Y ahí tenemos en el mismo panteón, junto a las pirámides de Chichén, una torre latinoamericana. Es decir, los cementerios ya están en el mundo globalizado. Si se trasplanta a la comunidad, pues se mantienen los oficios. Yo, como les dije en alguna ocasión en una charla, no sé qué tan bueno era en su oficio don Nemencio Cahuiche, pero de que era albañil no me queda ninguna duda. ¿Eh? O vean ustedes, un campesino, ¿sí? Un trabajador del ferrocarril, un músico. Aquí tienen a Chicoché. Esta es la tumba de Chicoché en Villahermosa con su pobrecito mi cigarro. Sololá, Guatemala. Don Manuel Ixcaya, que murió en el 43, ¿verdad? En octubre del 43, él criaba cerdos y su mujer, doña Josefa, los vendía. Aquí está en el mercado con su basculita y la carne del cerdo colgada. En Campeche, como dicen, aquí solamente se puede ser o trabajador del mar o pelotero, es decir, beisbolista. Y ahí tienen Campeche, ¿no? También es interesante recordar que la muerte puede ser como ocurría con las cofradías en la época colonial, ¿verdad? Los gastos del entierro pueden correr a cargo de una asociación como un gremio, ¿no? Entonces tenemos que les gusta el mausoleo del policía. Estos todos son de Mérida, el de los músicos, trabajadores de servicio del municipio, ¿verdad? Y lo más fregado que es ser universitario, porque ahí está el de la Universidad Autónoma de Yucatán y está en bastantes malas condiciones. Tenemos también en los cementerios lecciones de historia, ¿no? Aquí ven ustedes lo que les comentaba de Guatemala, ¿verdad? La exportación de mano de obra, pero antes lo que se exportaba eran fibras de enequén. Entonces aquí tienen ustedes, ¿sí? El gremio de los enequeneros y aquí los trabajadores migrantes. Tenemos también colonias chinas, ¿verdad? Tumbas de libaneses, ¿sí? Grupos de masones, es decir, en el cementerio se reagrupan las identidades. Y también se reagrupan las devociones. En la tradición cristiana, el mejor abogado de la muerte es San José. ¿Por qué? Pues porque murió entre el niño Jesús y la Virgen María, entonces el que mejor acompañado no podía ser. Pero las modas van cambiando y mucha gente tiene como abogados a los santos patronos, como pueden ser los Reyes Magos de Tizimín, ¿verdad? O tenemos la Virgen de Guadalupe, que ya es muy nacional, o el Santo Niño de Atocha, o este famoso niñito colombiano,
Y ahí es quienes pues juntan a varios, ¿verdad? Para mayor seguridad. Es decir, las devociones personales se aprecian en los panteones. Tienen ustedes devociones familiares, de que estos son devotos de la Virgen de Guadalupe, no nos queda ninguna duda. O incluso estas nuevas devociones que inundan los mercados de las grandes ciudades, ¿verdad? Que están relacionados con el culto a la Santa Muerte. Punto particularmente importante en los cementerios, voy a ir más rápido, pues si luego hay preguntas, es el sentimiento, lo que Philippe Arrier, que es uno de los grandes especialistas en el estudio de la muerte, llama el sentimiento de familia, ¿verdad? Que lo vamos a ver entonces expresado tanto en las tumbas de los ricos como en las de la gente más modesta, que también alcanza a ser su osario. Aquí tienen ustedes uno en Joctún, Yucatán, de los Quitukchuk, ¿verdad? Y es el osario de la familia. Y vean ustedes, ahí van todos los muertos juntándose. ¿Eh? Es decir, se vive en familia, más allá se mantiene esa unión familiar. Y tienen ustedes, los esposos, pues tienen sus almas, son almas gemelas, tienen entonces monumentos funerarios gemelos. Esto es Sisantún. E incluso eso de que hasta que la muerte los separe parece no funcionar muy bien en el mundo maya. Aquí tienen ustedes en Sisantún, ¿verdad? El viudo, cuando muere, sí, recibe los restos de su esposa que se exhuman y se van a poner dentro de su cama. Aquí tienen padre e hijo, ¿verdad? Y también es interesante ver todo lo que son los textos en los cementerios, es decir, la correspondencia familiar, ¿no? A mi hija Nora Evelyn Solís, carta a mi esposo, papacito, que Dios perdone a los que le quitaron del orbe de la tierra, ¿sí? Bla, 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 ¿sí? Hay algunos, no encontré la foto, pero que son de pidiendo venganza, ¿ok? Aquí tienen ustedes todos los recuerdos de familia, ¿no? Y una cosa muy particular son los espacios dedicados a los niños. ¿Ok? Recuerden ustedes que esta es una tradición romana, ¿no? De que había lo que se llamaban los columbarios. ¿Se acuerdan ustedes que en latín paloma se dice columba? Entonces se consideraba que los niños, los que morían muy pequeños, se transformaban en palomas. Entonces se enterraban por aparte en estos columbarios. Bueno, esto existe en el mundo maya todavía, nada más que aquí se llaman angelarios, porque cuando los primeros cristianos toman esta tradición romana, ya dicen, no se transforman en palomas, porque además pues es el Espíritu Santo, sino que se transforman en ángeles. Entonces se llaman angelarios. Y esos angelarios vamos a ver que están relacionados con el hecho, por ejemplo, de los parabienes. ¿Qué son los parabienes? Cuando muere un niño, en la tradición cristiana más profunda, que ya está desapareciendo, ¿verdad? No se da el pésame, se da un mensaje de alegría, ¿sí? Para bien, porque murió para bien, se va a transformar en un angelito. No llores, madre afligida, no hagas tanto desatino, que tu niño está gozando del paraíso divino, ¿no? Y aquí tienen ustedes esta tradición que ya prácticamente ha desaparecido, de lo que sí, Artes de México publicó como La Muerte Niña, que se hacían cuadros o se tomaban fotografías. Todo esto que ven son fotos de Yucatán, fotos de niños muertos que están en el archivo Pedro Guerra de la Guati. Y aquí tienen ustedes los panteones de Campeche y Champotón, las áreas especiales para los pequeños, ¿verdad? Si dijimos que los muertos siguen viviendo, son Tul, ¿verdad? Pues entonces no nos extrañe que se les pongan biberones en las tumbas o que se les lleven juguetes, muñecas y peluches para las niñas o carritos y canchas de fútbol para los niños. Ojo, en algunas comunidades mayas, como pueden ser tzotziles e ixiles, ¿verdad? No se pone nombre a las tumbas ni a las cruces, porque se considera que los muertos van a regresar.
A lo que le pones nombre es el nombre del difunto a uno de sus descendientes, porque se supone que reciben el aliento vital. Por eso los abuelos y los nietos se llaman mutuamente mam. Miren ustedes en Nevaja. Si al inframundo se entra por las cuevas, pues entonces las tumbas se hacen como portales de cuevas. Esa es la entrada al inframundo y hay que dejarlo incluso que se llene de hierba. Ojo, los muertos están presentes. Los tiene uno que invocar, por ejemplo, en ocasión de que va a haber un matrimonio. Se le va a avisar primero a los difuntos, a los antepasados, ¿sí? Que ahora les da por decir ancestros, pero ancestros en castellano son antepasados divinizados. Estos no están divinizados, son simplemente antepasados. Se les avisa, oye, fíjate que tu nieto se quiere casar, entonces vamos a ir a pedir a la hija de fulanito, ayúdanos para ver que todo salga bien. Y luego que la piden, va a ir la familia de la solicitada, va a ir a su vez al panteón a preguntar si conviene o no ese muchacho. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, en Calquiní, Campeche, cuando la gente se casa, en la mesa de regalos, ¿sí? Se pone una foto de los antepasados muertos. ¿Mm? En Nevaj, lo que se hace es la ceremonia de la sombra para levantar el alma, pero también se llevan ofrendas a los muertos en las capillas que se llaman del Común, en Chajul y en Nevaj. Y aquí tienen ustedes en Soloma, los canjobales tienen capillas especiales para ir a rezar a los antepasados, para preguntar si conviene vender una tierra, si conviene una relación, como les decía, de matrimonio, ¿verdad? Si conviene comprar tal o cual cosa, si el hijo o el nieto va a migrar a los Estados Unidos, pues que lo acompañen. Rapidito, recordarles que para días de difuntos, ¿verdad? Tenemos entonces que reavivar la memoria de los muertos. Pero lo que se honra y lo que se reaviva son sus sentidos, ¿no? Con ofrendas aquí rapidito, en más paso, decirles esto ya se comercializó tanto que hasta en Xcaret tenemos un panteón turístico, ¿verdad? Pero hay que recrear el sentido de la vista, entonces por eso se pintan las tumbas y se arreglan, ¿verdad? Para el Día de Muertos. ¿Eh? Hay que conjurar el olvido. Entonces, la memoria visual. Tenemos días de muertos, los antiguos barriletes de Suchitepeques en Guatemala, donde se ponían aquí en la cola mensajes para los difuntos, para avisarles que ya pronto venía su fiesta. Ahora se ha vuelto una tradición más bien de corte turístico, pero originalmente era para eso, para mandar mensajes a los muertos. Se arreglan las tumbas, como ya decíamos, particularmente con elementos de color amarillo, no cempasúchil, porque no en todos lados hay cempasúchil, pero por ejemplo en el área Tojolabal hay esta flor que se llama jutus, y eso es lo que se pone. Hay que llevar incienso, hay que ofrecer el olor de las velas también, ¿verdad? Y el oído, pues hay que alimentarlo con plegarias, por eso van los rezadores y también, aquí tienen ustedes, van los cantores y van los músicos. Entonces al panteón se puede llevar marimba, se puede llevar tambores y flautas, o incluso se pueden llevar conjuntos que en la frontera con México se llaman de mariachis. El gusto, pues hay que darles de comer y de beber a los muertos. Ahí tienen ustedes las tradiciones del altar de muertos, ¿eh? Sobre todo con cuestiones de maíz. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, esos tamales famosos que se hacen en Yucatán, los muc bipollos, de muc, enterrar, pip, horno, y pollo, porque se hacen con pollo, aunque antes eran de pavo, ¿verdad? Me parece a mí que esto es una representación de los muertos. Se hacen de masa, se rellenan con una col de masa con achiote, que queda rojo como sangre, ¿verdad? Se cubren con una mortaja, como si fuera el pichán, ¿verdad? Se entierran, se les prende fuego
y después se comen, se ofrecen a los muertos y luego se comparten con la familia. Es decir, como si los muertos resucitaran después de pasar por la quema. E incluso hay actividades para resucitar el tacto, y aquí tenemos las maravillosas danzas del cosal, ¿verdad? Que son para liberar a los muertos, que se acostumbran en Guatemala, pero también hay otros lugares donde se emplean las máscaras con los nombres de los difuntos atrás para que los difuntos salgan a bailar. Vean ustedes el espléndido parlamento que dice, donde invitan a los muertos a salir, dice: Padre, ahora todo va bien, sus hijos están ante usted, salgan entre los muertos, salga de su prisión, salga del cepo, salga a la luz del día, porque ya vienen sus vestidos, sus trajes ya vienen, salga un poco a los rayos del sol. Ustedes, nuestros antepasados, celebraron el baile y nos lo dejaron para que lo celebremos. Aquí estamos, sus retoños, aquí estamos, sus hijos, les van a liberar de su prisión, les van a liberar de su cárcel, porque han decidido bailar, ¿verdad? Incluso hay quienes se encargan de hacer limpieza y ofrenda a los muertos que ya no tienen familia o que ya no mantienen los rituales tradicionales. Vean ustedes cómo se mantiene todo el año y vean cómo están para los días de muertos. Se limpian, se pintan y se arreglan las cajas. ¿Ok? También para, en el caso de Guatemala, los muertos en la guerra civil, ¿verdad? Que son recordados. Y aquí tenemos entonces la comida para los muertos en los altares de difuntos. Y para terminar, rapidísimo, les comento una situación muy peculiar, que es lo que se mantiene en el camino real, que va de Mérida a Campeche de la época colonial, pero del lado campechano, ¿eh? Se mantiene una tradición que aparece en algunos cronistas que hablan de cómo se honraban los huesos de los muertos, y aquí tenemos que para Día de Fieles Difuntos, en Pomuch, en Penabo, en Smilcoc, en varias otras comunidades, ¿verdad? Aquí están ustedes viendo cómo se mantienen los huesos de los muertos, que se exhuman a los 3 años, ¿verdad? ¿Sí? Y se ponen, aquí los tienen ustedes, se cortan en pedazos, ¿verdad? Y se van a poner ahí los tienen, se exhiben, y para el Día de Muertos, ¿verdad? Ojo, aquí les puse esto porque tenemos reportes coloniales de que se robaban los huesos de los muertos, y al parecer era para fabricar polvos con fines amatorios, lo cual tiene que ver con la tradición y la creencia mesoamericana de que en el tuétano de los huesos, ¿verdad? Sí, de ahí se forma el esperma de los hombres y la leche materna de las mujeres. Entonces, en estos poblados se limpian los huesos, se sacan, se limpian, ahí tienen ustedes a las familias limpiando, o algunos contratan un especialista, por ejemplo, los huesos de los pequeñitos son muy delicados, ¿eh? Los restos, y entonces, miren ustedes, aquí los tienen, limpiando sus huesos, ¿m? Y se ponen con paños limpios, ¿verdad? Y se exhiben en el panteón. Esto era un ritual muy familiar, muy íntimo, hasta que lo descubrió Televisa y pasó a formar parte del canal de las estrellas, y ahora invaden todos los años, y la gente a veces espera las noches o hasta que pasen los días para hacer la segunda parte del ritual, que es precisamente, ¿verdad? Ir a saludar a los muertos, platicar con ellos, y tienen ustedes las fotos con los nombres de los muertos que nos recuerdan los bultos mortuorios de la época prehispánica, ¿verdad? Y se va a presentar a los niños, ¿ok? Dice, a mí me tocó ver que los fueran levantando porque están arriba los muertos y decirles, tu tío tal, tu abuelito, tu tía fulana. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Para que no terminemos de forma tan fúnebre, les recuerdo este maravilloso poema de Wildernaín Villegas Carrillo, que dice, el, los muros sangran, dice: el sol anida la tarde en mi piel, el viento vuela en cada ave, en cada trino bañado de crepúsculo, palpa la memoria desnuda a dioses. Es tiempo de mi linaje, de saber que he sido y sigo siendo códice, pirámide, árbol sacro, ciudad que reza.
Estoy aquí, sí, tan vivo que duele Chichén Itzá, duele el plumaje de la serpiente y la luz que se despeña. Extraños no dejan acariciar el templo, sangran los muros, los escalones esperando el renacer. La flecha flamígera del sino acierta la voz, rasga el horizonte y en mis labios el mayab despierta. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. No sé si nos da tiempo, tenemos un ratito todavía si hay comentarios, preguntas. Adelante. Estimado doctor Ruz, pues sí, vamos a la ronda de las preguntas. Les invitamos al público que también, aparte de mandar sus felicitaciones, como lo han hecho ya Marcela Franco, María Antonieta, Daniel, pues todos aquellos que han mandado sus felicitaciones y su gratitud al doctor por esta conferencia, pues hagan preguntas, aquí estamos pendientes. Vamos a empezar leyendo un comentario, a ver si usted quiere agregar algo más. Dice Karen Marín, en Otzon-Not, Quintana Roo, durante unas nupcias mayas, el tercer día de la petición de la novia, ambos novios comieron juntos del mismo plato y frente a la ofrenda del padre difunto de la novia. En la mesa había un plato de relleno negro, la fotografía del padre y una Virgen de Guadalupe. Es lo que nos comenta Karen. Muchísimas gracias. Sí, esto es lo que les comentaba que yo lo vi en Campeche, no me tocó verlo en Quintana Roo, pero en Campeche sí lo vi, es decir, hacer partícipes a los antepasados de estos rituales de paso, en particular el matrimonio, ¿por qué? Porque es la continuidad finalmente de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor que los antepasados para estar presente y de alguna manera proteger y bendecir esa unión? Y acuérdense además que el relleno negro pues es comida ceremonial, por eso hasta en los textiles nos aparecen los guajolotes decapitados que se usaban para rituales, ¿verdad? Estamos aquí a la espera de algunas preguntas, doctor. No sé si usted quiera comentar algo o encendernos su luz porque ya nos dejó como si estuviera en el inframundo. Oye, Invitamos al público a que se animen a escribir sus preguntas para poder concluir nuestra sesión. Nosotros gustosos de atenderlos por aquí en esta conferencia, en este momento, en la ronda de preguntas. Doctor Ruz, ¿quiere agregar algo, algún comentario? ay Jesús, yo ya hablé 1 hora 40 minutos, o sea, prefiero esperar a ver si hay alguna preguntita para no atosigarlos tanto ya. Muy bien, aquí Adriana Orozco dice, un gusto escucharlo, qué bonita poema el que nos leyó. Y aquí nos comenta Adriana, los antepasados siguen presentes en la vida de la familia, es lo que comenta por acá. Sí, en efecto, como les decía, los antepasados están continuamente presentes. ¿Por qué? Porque la gente habla de ellos, ¿verdad? Y los invoca. Además, mucha gente, no me refería a eso, pero también aparecen mucho en sueños, ¿verdad? Entonces, a veces incluso cuando se quiere pedir un consejo o algo, se les suplica que aparezcan en sueños y ayuden. Y ya si la cosa se complica, pues se puede hay algo que no comenté, pero que es muy, muy interesante, y es la idea de un tribunal de muertos. ¿Ah? Es decir, cuando hay problemas, por ejemplo, en el área, ¿qué les gusta? San Francisco, Totonicapán, eh, que mencionan que cuando, Santa Catarina y Ixtahuacán, cuando hay problemas entre familias, ¿verdad? Y ya por más que hicieron, no lo pueden resolver, lo intentan, van, vienen, entonces van al panteón y piden a sus antepasados que convoquen al tribunal de difuntos para que los familiares de la otra persona implicada en el litigio, ¿verdad? Vayan y en sueños o de otra manera lo convenzan de ayudar a solucionar el asunto. Y si no, que le manden una enfermedad o un castigo. Entonces, hay tribunales de muertos que siguen juzgando a los vivos. Por acá,
Nos pregunta Adriana Orozco, dice, no, Alida Moreno. ¿Qué tanto ha cambiado la ceremonia en la actualidad? Yo supongo que se refiere justo a las ceremonias mortuorias. Eh, no sé si me está preguntando de Campeche o, o en general. A ver, ojo, lo que pasa es que depende qué estemos entendiendo por ceremonia. ¿Por qué? Porque los ritos funerarios son muchos. Empiezan desde lo que se llama la tanatopraxis, es decir, el tratamiento del cadáver. Entonces, eso varía de un grupo a otro. Hay lugares donde, ¿qué les gusta? Se lava y se perfuma el cadáver, ¿verdad? Hay sitios como Yucatán donde se les pone un cordón con nudos, como el de San Francisco, ¿verdad? Para que, pues, dicen, y también en Tabasco dicen, es para que espante a los demonios, o sea, ya no es para salir del purgatorio como se creía antes. Hay lugares donde se les pone ropa limpia para que se cambien al terminar el viaje. Hay sitios donde al contrario, les ponen ropa rota y la más fregada que encuentren porque dicen, así le da compasión al de la puerta del cielo y los deja pasar, ¿verdad? Entonces, ojo, hay lugares donde se pone todavía comida. Por lo común, se pone pozol para el viaje, los tabasqueños ponen un bull, un tecomate y una jícara para que pueda preparar su pozol. Hay sitios donde se pone cacao, que se les puede poner en la mano o en la boca, para que paguen su entrada. Acuérdense que el cacao fue moneda en la época prehispánica, pues lo sigue siendo en el más allá, ¿verdad? Tenemos lugares donde pues se entierra a los muertos con instrumentos de trabajo o con los del cargo que tuvieron. En la zona Ixil, por ejemplo, a las mayordomas y en la zona Pocomam de Palín, a las mayordomas se les entierra con la toca, ¿verdad? Y a los mayordomos con el bastón de mando o a las autoridades también. ¿Para qué? Dicen para que cuando lleguen al inframundo, al más allá, ¿verdad? No los pongan a hacer trabajos desde el inicio, porque ellos ya sirvieron a la comunidad en todos los distintos puestos. No los van a poner de alguaciles o de policías, ya ellos ya pasaron por eso. Entonces, eso cambia. También hay lugares donde se hace, por ejemplo, me tocó ver en Nevaj una ceremonia de recogida del alma. Recuerden ustedes que es muy común creer que el muerto recoge sus pasos. Es decir, algunos lugares dicen 3 días, otros dicen 7 días y va de lugar por lugar recogiendo sus pasos. Ojo, en Todos Santos, Cuchumatán, a la gente se le obliga a guardar sus uñas, guardar sus dientes y guardar sus cabellos, lo que platicamos con Alice Balsanelli, ¿verdad? Es porque lo tienen que devolver, pero también tienen que devolver hasta la memoria, ¿sí? Es decir, todo lo tenemos prestado. Entonces van recogiendo sus pasos como si hicieran un recorrido inverso de su vida a toda velocidad y el día, a los 7 días que se hace el levantamiento de la sombra con un bulto mortuorio en la madrugada, ¿verdad? El Balbastish, el especialista ritual, va con un incensario por todos los sitios donde la persona andaba por la casa, incluyendo la letrina y el patio, ¿verdad? Y lo va llamando para ir recogiendo sus pedazos y ya se lleva a enterrar al panteón, ¿no? Estas ceremonias en los cuchumatanes todavía se mantienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les ha llegado ahora sí que la publicidad. Ojo, se mantienen los tradicionales porque hay sitios donde la conversión a distintos credos protestantes ha hecho que se prohíban todas las ceremonias. Un poco lo que nos decía Liz para los lacandones la semana pasada, aquí también ocurre, ¿no? Entonces es la gente más tradicional la que mantiene estas espléndidas costumbres funerarias. Por acá tenemos un par de preguntas A ver, vamos, dice Adriana Orozco, en Campeche y la pregunta es, ¿deben ser nuevos los paños blancos en que envuelven los huesos? Porque en las fotos se ven bordados. sí, sí, se bordan para la ocasión.
son nuevos. Es una de las cosas que se renueva. Se limpian los huesos y se renuevan los paños. Ojo, y se ponen todas las esquirlas y todo lo que caiga. Va todo completo ahí. Pero el paño sí es nuevo. Es como si le cambiaras el sudario al muerto. Jaime Sebastián Serrano dice, la introducción de los santos, ¿considera usted que sustituye las antiguas creencias o solo son paliativos religiosos de distracción en Yucatán? No, no, yo no considero que sean paliativos, ¿sí? O sea, la religión maya no es una persistencia inalterada de deidades prehispánicas, eso es totalmente falso, ¿no? Los 500 años que han sufrido de catolicismo han hecho que recreen, en el mejor de los sentidos, su religiosidad. Y los santos son parte de la comunidad. Ojo, que están en todos los ámbitos. Por darles un ejemplo, esas fotos que les pasé del chac en Tixhualactún, Yucatán, las ofrendas para los chaques eran para el chac del norte, San Miguel, para el chac del oriente, San Lázaro, es decir, ya están mezclados. En Belice, los pahuactunes son los arcángeles, ¿sí? Rafael, Miguel, ¿verdad? En otros lugares, el dios del trueno entre los mopanes es San Vicente Ferrer, porque San Vicente aparece en la iconografía con una trompeta anunciando el fin del mundo. Entonces, esto está totalmente mezclado y la gente lo siente como parte de su religiosidad. No, no son paliativos, son imágenes y figuras muy respetadas y veneradas, ¿no? Este choro de que si los dioses prehispánicos, este es una cuestión New Age, ¿no? De ahora especialistas rituales que les da por disque recuperar lo prístino de la época prehispánica, cuando en realidad eso ya no existe, ¿no? Incluso uno puede ir a qué les gusta, San Cristóbal Totonicapán, y encontrar especialistas rituales que hacen eh, rituales en la montaña, espléndidos rituales prehispánicos, con mezcla de deidades cristianas y hasta uno que invoca a Buda, ¿no? Es decir, ojo, esto como les dije en un inicio, esto está en continuo cambio, porque si no cambia, no permanece. ¿No? No, no, no hay que creer que los mayas siguen ahí, ¿cómo se llama? Han mantenido todo esto totalmente inalterado. Eso es imposible. Y lo dice gente que no ha trabajado en el campo. Claudia Margarita nos pregunta y en nuestra transmisión de YouTube dice, ¿hay diferencia entre esas bulas pro difunto y la compra de indulgencias? Bueno, a ver, ojo, es que tenemos diferentes tipos de bulas, Claudia Margarita, ¿sí? Las indulgencias funcionan como, sí, como un tipo de bulas pro difuntos, pero también tienes indulgencias para otras cosas, ¿no? Que pueden funcionar en vida. Acuérdate también que tenemos, por ejemplo, bulas prolacticinios, que se llaman, que eran bulas que le permitían a la gente comer y beber lácteos, por ejemplo, en temporadas ¿qué les gusta? De ayuno, ¿no? Donde no se puede comer carne, pues hay bulas que te permiten, o sea, son como permisos especiales por los cuales pagas, ¿no? Acuérdense que incluso hubo una gran discusión en el siglo XVII sobre si el chocolate se podía tomar en temporada de ayunos o no, y ahí tenemos de menos 4 tratados, uno de ellos en inglés y los otros en español, Bartolomé de Cárdenas, Maradón y demás, sobre si el chocolate hay uno de León Pinelo que se llama sobre si el chocolate viola o no el ayuno eclesiástico, porque se decía que era un alimento tan completo, ¿sí?, que se podía considerar un sólido. Pero hay una serie de trampas maravillosas en la época colonial, incluso de los propios curas, que resulta que deciden que la iguana es un animal de agua, pues para podérsela atragantar
cualquier temporada de cuaresma y demás y seguir comiendo carne. Y entonces obligaban a los indígenas a llevarles como tributo iguanas para comer, ¿no? Alegando que, pues, como pasaban por el agua, eran del agua y entonces ya no eran alimento terrestre ni de volatería. Entonces sí, hay distintos tipos de bula y hay indulgencias para distintas cosas, también incluyendo algunas para apurar la salida del purgatorio, que en realidad ahora ya no consigues bulas. Si uno va a Roma, lo que te venden ahí a la salida del Vaticano son indulgencias. Bien, por acá Efren Torres dice, ¿qué tan común era envolver con petate a los difuntos de clase alta en Yucatán colonial? Y también pregunta, ¿por qué se enterraban a los difuntos con el hábito franciscano en el Yucatán colonial? Sí, a ver, la primera. El petate en Yucatán no era tan común, ¿no? Sí se enterraban, por ejemplo, en Tabasco. En Yucatán lo más común, y en la actualidad todavía en algunos sitios, era enterrarlos con su hamaca, que a veces se podía cubrir con el petate. Y también era bastante común enterrar a los difuntos en el piso de la casa, ¿ok? De esto hay muchos reportes. Este, lo otro era de por qué se entierra. Bueno, tú podías pertenecer a una cofradía o una hermandad, ¿verdad? Y eso te autorizaba a que te enterraran con el hábito de la cofradía, que podía ser una opa, que se llama con H-O-P-A, que es una especie de túnica, como se hacía en Campeche con los del Santísimo Sacramento, o podía ser con un hábito franciscano o con un hábito dominico, o incluso, por ejemplo, mercedarios. También en Guatemala yo tengo imágenes ahí de gente que se seguía enterrando con hábito de mercedarios. Y eso era porque también, si eras parte de esas cofradías o hermandades, recuerden ustedes que ellos se encargaban del entierro, ¿sí? Esto incluía lo que tú ibas pagando, que era así como una cuota, que podía ser mensual, semestral o anual, ¿verdad? Eso te permitía que ellos se encargaran de todo el funeral, incluyendo el entierro e incluso, ojo, ¿sí? Dar mantenimiento durante cierto tiempo a la viuda y a las hijas hasta que se casaran. Es decir, es como una especie de seguro, ¿sí? De un seguro para después de la muerte. Y sí se ponían, a mí me ha tocado el año antepasado todavía ver gente que se entierra con el hábito franciscano en Yucatán o, como les decía, al menos con el cordón. En Sisantún todos se entierran con cordón, a menos que sean protestantes. Bien, doctor, pues ya nos vamos con una última pregunta que nos hacen acá. ¿Qué opinan los jóvenes sobre los rituales? Ay, muy buena pregunta. Mira, varía mucho, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué te gusta? Que trabajan en la Riviera Maya, ¿no? Donde tienes los dos extremos, es decir, gente que ya no tiene ningún interés en este tipo de rituales y ni siquiera en hablar la lengua maya, que aunque siga siendo la segunda lengua más hablada del país, tiene cada vez menos hablantes jóvenes, ¿no? Hay menos gente interesada en aprenderla, porque además a menudo no es más que un motivo de estigma. Yo recuerdo mucho a alguna señora que me decía, yo le aconsejo a mis hijas cuando van a pedir trabajo que ni lleven huipil ni hablen maya, porque les van a dar nada más trabajo de sirvientas, ¿sí? Entonces digo, hay muchachos que no atienden a los rituales, hay otros que incluso habiéndose convertido al protestantismo, pueden hacer los rituales funerarios hasta en secreto, es decir, que no los abandonan. Es un poco la situación como la que platicaba la doctora Balsanelli el jueves pasado, es decir, hay de todo, pero sí, los rituales como que los más prístinos, los más elaborados, están tendiendo a desaparecer. Bueno, doctor, pues con esto nos vamos. Muchas gracias por la conferencia, por la organización del ciclo. Hemos concluido.
Pues muchísimas gracias a ustedes, Yasmín, a ti y Adolfo por todo el apoyo y a los que estuvieron participando como oyentes. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas y espero que en alguna próxima ocasión nos veamos. Quizás vamos a organizar uno, Yasmín, sobre sexualidad o algo más divertido porque ya tanto muerto ya no se puede. Muy bien, doctor, pues nos vemos. Le agradecemos a nuestro público que estuvo conectado en nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube. Pues los esperamos, estén pendientes de nuestros programas, nuestros ciclos ya para el próximo año. Esperemos en un par de semanas ya estar publicando algunos carteles para dar inicio, pues, al siguiente año. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.